Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Venimos delante de ti con un corazón agradecido. Queremos que el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, sea proclamado con poder. Padre, gracias porque en verdad tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque toda bendición viene de ti, Señor. Y tú nos guardas cada día en el hueco de tu mano y abres camino donde no lo hay. Padre, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que estés quitando todo temor, toda inseguridad, toda preocupación, toda ansiedad en el nombre de Jesucristo. Que podamos experimentar tu paz, esa paz que permanece, esa paz que supera todo entendimiento. Recibe toda la gloria en este tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que el Señor por su gracia nos da y que siempre cumple. La encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, los versículos del 14 al 17. Dice la preciosa palabra del Señor. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es espíritu y vida. Y cada día por tu gracia, tú nos das tu palabra. A través de ella podemos estar escuchando tu voz para nuestras vidas. A través de tu palabra recibimos esa verdadera sanidad de toda trampa, de todo molde incorrecto, de toda atadura. A través de tu palabra nos das esas respuestas por adelantado. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo y levántanos como tus testigos en cada lugar que tú nos has puesto por tu gracia, y que especialmente esa bendición a través nuestro pueda alcanzar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a la siguiente generación, para que se puedan levantar también como tus testigos y se pueda cumplir la evangelización mundial. Padre, gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿En qué estamos pensando ahora? En lo que estamos pensando, eso va a ser la respuesta que nos va a venir en el futuro. Si siempre estamos pensando en problemas, preocupados, con ansiedad, esa es la respuesta que tendremos, ¿verdad? Estaremos siempre en conflictos, nos pondremos incluso enfermos si tenemos constantemente ese tipo de pensamientos. Por eso es muy importante lo que estamos pensando. Somos hijos de Dios, somos remanentes. Ya a través de Jesús el Cristo, por gracia de Dios, ya tenemos todo, no solo el pasado ha sido solucionado, el presente, aunque no lo veamos, está todo preparado. Dios es todopoderoso, Él es nuestro Padre y Él nos guarda, nos cuida. Pero a veces tenemos ese pensamiento incorrecto y eso al final afecta a nuestro futuro. Por eso tenemos que ver realmente cuál es la sanidad, cómo nos muestra la palabra de Dios, porque necesitamos recibir sanidad, ¿verdad?
cambiar eso que está grabado durante tantos años y que nos hace pensar de manera incorrecta, aunque ya somos hijos de Dios. En Mateo 8, del 1 al 17, vemos cómo el Señor Jesús, en su ministerio terrenal, Él siempre iba a los enfermos, ¿verdad? En este tiempo que hay tantas personas enfermas, tantas personas sufriendo, sobre todo con problemas mentales, pero también enfermedades de muchos tipos, y no encuentran verdadera respuesta, porque es un problema de origen espiritual. Por eso el Señor Jesús, si Él físicamente estuviera en este tiempo, pues también estaría yendo a esas personas enfermas para darles la verdadera respuesta. Porque a través de la sanidad de los enfermos se levantan grandes puertas para el evangelismo. Si una persona enferma es sanada a través del evangelio, su familia también se va a convertir, ¿verdad? Sus vecinos, mucha gente. Por eso vemos cómo el Señor, en su primer ministerio, el ministerio terrenal, Él iba siempre a los enfermos y a través del evangelio, no importa la enfermedad que tuvieran, cuando creían por gracia de Dios que Jesús es el Cristo, podían recibir esa verdadera sanidad. No importa el problema que humanamente fuera una enfermedad incurable humanamente, no importa. Solo creyendo en Jesús el Cristo podían recibir la sanidad y a través de esas personas se abrían puertas tremendas para el Evangelio. Eran testigos del poder del Evangelio, testigos de que en verdad Jesús es el Cristo. Por eso, ese es el ministerio donde Dios nos está guiando, porque ¿quién puede dar respuestas a esas personas? Es un problema de origen espiritual. ¿Quién puede darle? Por supuesto, la ciencia es súper importante. Los doctores están haciendo una labor tremenda y también es una parte que Dios pone para dar sanidad. Pero hay una parte que es el origen espiritual, que solo el Evangelio de Jesús el Cristo puede dar verdadera sanidad, y la manera, el método de Dios para que las personas puedan conocer el Evangelio es a través de cada uno de nosotros que formamos la Iglesia, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Pero muchas iglesias no creen realmente que el Evangelio puede sanar a las personas, por eso realmente no están dando sanidad con el Evangelio a los enfermos, no lo creen, no creen en el poder del Evangelio. Pero la palabra de Dios, vemos cómo realmente, a través del Evangelio, las personas, no importa la enfermedad, eran sanadas. Pedro, aunque estuvo 3 años y medio como un discípulo del Señor, viendo los milagros, viendo cómo el Señor predicaba esa palabra que era viva, ¿verdad? Realmente él tampoco al principio creía en la sanidad. Por eso, durante muchos años, había visto a ese cojo en la puerta de la Hermosa. Él nunca había creído que con el Evangelio podía ser sanado. Pero un día Pedro cambió, no fue de repente. Él se encontró con Cristo resucitado. El Señor fue a su encuentro y con la palabra lo restauró porque Pedro se sentía fracasado. Y en el monte del Olivar por 40 días, Pedro juntamente con todos los discípulos tuvieron un tiempo de concentración donde tuvieron la conclusión de que solo Jesús es el Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Cuando bajaron del monte del Olivar después de esos 40 días de concentración, Pedro era otra persona. Ya tenía un corazón para dar toda su vida por el Evangelio, creía en el poder de Dios. Por eso, en Hechos 1:14 vemos que se reunieron en el aposento alto de Marcos. Allí estaban perseverando, unánimes en oración y ruego. Y el día de Pentecostés, como aparece en Hechos 2, del 1 al 4, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahí ciertamente Pedro fue transformado totalmente, ya se dio cuenta del poder de Dios, que el Evangelio es en verdad poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Por eso cuando vio a ese cojo en Hechos 3 de la puerta de la Hermosa, ya Pedro
sabía perfectamente, creía que el Evangelio es verdadera sanidad. Por eso le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese cojo fue sanado y se levantó y glorificó a Dios, y fue una grandísima puerta para toda Jerusalén, que pudieran conocer que Jesús es el Cristo. Dentro del templo, 5.000 varones, a través de la predicación de Pedro, pudieron creer. Al día siguiente, delante del Sanedrín, dieron testimonio, y aunque no aparece, ciertamente, en ese tiempo muchos de los que formaban el Sanedrín, que eran las 70 personas más importantes de todo el pueblo de Israel, muchos de ellos pudieron creer en Jesús el Cristo. Por eso tenemos que ver cómo realmente el Evangelio, como nos muestra la palabra, da verdadera sanidad. También los religiosos de Israel no creían que las personas endemoniadas podían ser sanadas. ¿Por qué? Ni siquiera creían en las personas endemoniadas. Y hoy en día también es así. Muchos seminarios teológicos, muchas iglesias no están creyendo en Satanás y los demonios. No creen. Dicen que es un mito, que es un cuento, que es una fábula. Pero la palabra de Dios nos habla claramente. Aparecen muchas personas que estaban endemoniadas y también a través del Evangelio fueron liberadas. Pero los religiosos no creen. Pero ciertamente el Evangelio da verdadera sanidad. Por eso Felipe, ese evangelista lleno del Espíritu Santo, cuando fueron esparcidos por causa del martirio de Esteban, él fue a la ciudad de Samaria, Hechos 8 del 4 al 8. Esa ciudad estaba en oscuridad, estaba totalmente atrapada por Satanás. Muchas de las personas estaban enfermas y muchos endemoniados, como muestra la palabra. Pero en el versículo 5 dice que Felipe, lleno del Espíritu Santo, empezó a compartir que Jesús es el Cristo. Les explicó claramente el Evangelio. Dice que las personas escuchaban unánimes, estaban atentas, concentradas. Y los enfermos fueron sanados. Las personas endemoniadas fueron liberadas. Por eso ciertamente ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del nombre de Jesucristo. Hace unos años, de madrugada me llamaron. Me llamaron por teléfono y había un creyente, pues parecía que tenía problemas de demonios. Entonces, pues fui para allá orando y al ver a ese creyente, la verdad, estaba endemoniado. Bueno, estaba abriendo la boca diciendo con una voz muy extraña que no era la suya natural, palabras muy feas, ¿verdad? Los ojos le giraban, se ponían en blanco, se movían en el suelo, en fin. Estaba claramente endemoniado. Nosotros empezamos a orar y recibiendo la guía empezamos a compartir la palabra. Había momentos que tenía los ojos en blanco, no era la persona, ¿verdad? Estaba poseída, pero al empezar a orar, al cantar alabanzas, al declarar, al poder compartir la palabra, llegó un momento que esa persona volvía en sí. En ese momento le compartíamos el Evangelio. Y al compartir el Evangelio, cuando realmente era esa persona, pudo recibir a Cristo. Y al recibir a Cristo, ya se relajó. Ya fue liberada esa persona. Dios la liberó a través del Evangelio, a través de predicar que Jesús es el Cristo, porque solo hay una cosa que teme Satanás, que temen los demonios, es a Jesús el Cristo, que ya ha vencido a Satanás en la cruz. Por eso ciertamente, como nos muestra conforme a la palabra, podemos ver que el Evangelio realmente al compartirlo, al predicarlo, las personas reciben sanidad. Y tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas así. Muchas personas. Yo recuerdo una vez que fui a visitar también a una persona, a un psiquiátrico. Y orando me permitieron entrar en la sala de los enfermos. Y había muchos enfermos por allí. Y yo me di cuenta enseguida. La mayoría de ellos estaban endemoniados. La mayoría. Por supuesto, los psiquiatras
pues no creen en la parte espiritual, ¿verdad? Ellos solo ven lo que ven con sus ojos, lo que han estudiado, y con buen corazón quieren ayudarles, pero no tienen verdadera respuesta, porque no conocen que el problema es de origen espiritual. Por eso, ¿qué hacen? Pues para que no estén autolesionándose o agrediendo a otros, pues los drogan, ¿verdad? Les dan para que estén tranquilos y no molesten, ¿verdad? Por supuesto, eso no les da verdadera respuesta. No conocen otra cosa, por eso es lo único que pueden hacer. Nosotros, por gracia de Dios, tenemos el Evangelio. Y el Evangelio en verdad es poder de Dios para salvación. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Por eso, si estamos creyendo conforme a la palabra y entendiendo que Dios en este tiempo especialmente nos ha llamado como doctores espirituales, vamos a poder ayudar a esas personas enfermas para que, conociendo el Evangelio, puedan tener verdadera sanidad. Por eso, ciertamente, vemos cómo Pablo, él podía conocer el poder del Evangelio cuando llegó allí en el primer viaje misionero a Chipre, en Hechos 13, fue delante de ese procónsul, Sergio Paulo, para predicarle, pero había un mago, Elimas, que se oponía. Era una persona endemoniada. Pero Pablo oró en el nombre de Jesucristo y ese hombre fue atado el poder de Satanás, y el procónsul, al ver el poder del Evangelio, pudo recibir a Cristo en su vida. Por eso allí, con la palabra, Pablo dio la sanidad. También en Hechos 16, el segundo viaje misionero en la ciudad de Filipo, esa muchacha con espíritu de adivinación que iba detrás de Pablo dando esas palabras de adivinación. Pero Pablo también le dio sanidad, la liberó en el nombre de Jesucristo. Y ese es el poder del Evangelio, cómo puede estar dando verdadera sanidad, y tenemos que conocerlo, porque a través de nosotros Dios va a obrar de la misma manera si estamos conociendo y creyendo realmente el poder del Evangelio. En Hechos 19, el tercer viaje misionero en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad de idolatría, donde estaba esa séptima maravilla del mundo antiguo, que era el templo de Diana de los Efesios, que estaba llevando la idolatría a todo el mundo. Venían de todas partes a hacer idolatría. Pero primeramente 3 meses en la sinagoga, luego en la escuela de Tirano 2 años, todos los días Pablo estaba compartiendo que Jesús es el Cristo, todos los días haciendo el movimiento de la palabra, y el Evangelio tiene gran poder. Muchas personas, como muestra y podemos encontrar en ese capítulo 19 de Hechos, eran sanadas. Muchas personas salían del poder de Satanás, de la oscuridad. Esa ciudad fue transformado, no solo esa ciudad, a través de ese movimiento de la palabra, toda la región, toda Asia, a través de la iglesia de Éfeso, se levantaron esas 7 iglesias que aparecen en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y 3. La carta a las 7 iglesias. Ciertamente, ese es el poder del Evangelio. Como a través del Evangelio, como nos muestra la palabra, se levantan las obras de la sanidad. Pero también hay una sanidad incorrecta. Como la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, no estamos dando esa verdadera sanidad correcta con el Evangelio. Hay muchas religiones, hay sectas que están engañando a las personas porque la gente está sufriendo. Y si no estamos dándole la verdadera respuesta, Satanás, a través de las sectas, a través de otras religiones, está dando esa verdadera, esa incorrecta sanidad. Muchos hacen que se concentren, ¿verdad? ¿Para qué? Para quitar su yo, ¿no? Quita todo, vacíate, ¿verdad? Hace que se centren a través de esa meditación trascendental, pensando en yo, vaciándose de sí mismo. Pero una persona separada de Dios, aunque lo haga con buen corazón, si se empieza a centrar en él mismo, ahí Satanás y los demonios obran. Y aunque tenga una paz, es una paz, ¿verdad? Falsa. Va a tener cada vez más problemas, más sufrimiento, porque eso es una sanidad totalmente incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque le va a acarrear todavía más problemas. Por eso tenemos que estar entendiendo cómo Satanás obra en este mundo.
Ellos quieren que a través de la meditación trascendental se estén, dicen, encontrando a sí mismos, que estén conociendo ese mundo oculto, pero el poder que experimentan, la paz que experimentan, es falsa. Es el poder limitado de Satanás y los demonios. Y la gente por ignorancia lo hace, porque está desesperada, pero su estado, desgraciadamente, va a ser cada vez peor. Por eso, al estar atrapados en cosas incorrectas, vienen respuestas incorrectas. Ellos estarán atrapados en trampas, en moldes incorrectos, en ataduras. Y contra más intentan arreglarlo, todavía su problema es peor. Tenemos que conocer la palabra. Pero nosotros, por gracia de Dios, en el nombre de Jesucristo, Él nos ha dado autoridad para que puedan estar recibiendo verdadera sanidad. Dice en Juan 14:14, todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho. En el nombre de Jesucristo, que ha vencido a Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Por eso en su nombre, el que ya ha resucitado, tiene el poder del cielo y de la tierra y está con nosotros. En su nombre nos ha dado autoridad para poder predicar el Evangelio y que las personas enfermas puedan recibir esa verdadera sanidad. Pero ¿cómo tenemos que ayudarles a que reciban la sanidad? Primeramente, siempre lo más importante es el fundamento, ¿verdad? Lo más importante de un edificio, por supuesto, tiene que ser confortable, tiene que ser bonito, pero lo más importante es el cimiento, la base, el fundamento. Aunque sea el más bonito, el más alto, el más confortable, si la base está mal, ese edificio va a caer. Es un peligro. Tardará más, tardará menos, pero caerá, no permanecerá. Por eso, lo importante es que tenga una buena base, unos buenos cimientos. Y realmente, en primer lugar, a las personas tenemos que ayudarles para que tengan sanidad de la base, de lo fundamental. Y ellos tienen que conocer, Hechos 1:1, que Jesús es el Cristo. El verdadero problema del hombre es que no conoce a Cristo, que está separado de Dios. Nada más el hombre pecar, Dios prometió que Cristo vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. La respuesta que Dios dio, nada más caer, Cristo, que Jesús es el Cristo, y a través de eso nos da todas las respuestas. Por eso la gente, aunque tenga muchas cosas buenas, se esfuerce, si no tiene a Cristo, está fracasando y su vida cada vez va a ser más difícil. Por eso tenemos que conocer por qué solo Jesús el Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Cristo es la manera. No tenemos que estar buscando nada más y tenemos que estar ayudando a que las personas se den cuenta, conozcan, crean, reciban a Jesucristo en sus vidas para poder tener esa sanidad primeramente de fundamento espiritual. Cristo no solo murió, Él venció, la evidencia que al tercer día resucitó. Es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado, a la muerte, y su victoria a través de la fe es nuestra victoria. Él resucitó y dijo, todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, a través de Cristo, somos hijos de Dios. Y Él está con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra, que al proclamar su nombre donde estamos, se establece el reino de Dios, la oscuridad es quebrantada. Y Él, en Hechos 1:8, ha prometido el poder, el Espíritu Santo, para ser testigos, para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso, esa es la base, el fundamento que tenemos que estar compartiendo, grabando, enraizando, ayudando, que sea la naturaleza de esas personas que están en medio de la enfermedad. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Y hay que poner esa base. Y también ayudarles conforme a la palabra, que ellos tengan la base. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? Es muy importante. Una hermana decía, bueno,
estaba pasando un momento muy difícil, pero otra hermana me habló y me dijo que yo era muy importante y ya estoy contenta, ya estoy bien. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es una bendición. Hermanos que nos bendicen, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? La palabra es palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo importante es que lo dice Dios. Yo tengo que grabarme que lo dice Dios, creer la palabra de Dios. En primer lugar, tengo que escuchar a todos. Pero si yo tengo esa base de la palabra de Dios, está grabado, editado en la palabra, ciertamente eso va a ser sanidad para mi vida. Es el fundamento. Hay que poner bien el fundamento conforme a la palabra. Tenemos esa identidad y el respaldo del reino de los cielos. Tenemos ese respaldo porque somos hijos de Dios. Dios nos guarda, nos protege. Él envía a sus ángeles porque somos sus hijos. Lo dice la palabra. Por eso hay que estar grabando ese fundamento, la palabra de Dios en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Eso significa que Dios es nuestro Padre, nos guarda, nos protege, nos provee, nos guía, porque somos sus hijos. ¿Y cuál es la autoridad que tenemos que grabar? Tenemos ese poder tan grande en el nombre de Jesucristo. Por eso tenemos que utilizar esa autoridad. Cuando oramos en el nombre de Cristo, la oscuridad es quebrantada. Cuando oramos en el nombre de Cristo, Dios nos da respuesta, porque oramos para que se cumpla su plan, para que se cumpla su voluntad. Esa es la autoridad que tenemos y que tenemos que estar grabando, poniendo como un fundamento en nuestras vidas. Esa es la verdadera sanidad. Ahí comienza la sanidad. No solo para los que no son creyentes, también para nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener esa base. Eso es editarnos en la palabra, sacar todo lo antiguo, lo que no vale, y poner esa base de la palabra de Dios. Si un creyente tiene esa base, va a estar firme como una roca, va a disfrutar cada día de esas bendiciones, esa identidad, esa autoridad. Si realmente estamos grabando, enraizando y teniendo esa naturaleza, vamos a disfrutar cada día, no importa el problema que venga delante de nosotros. Las personas con problemas no pueden esperar, siempre prisa, ansia. Son así, es una característica, ¿verdad? Pero ciertamente si yo estoy disfrutando de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, si puedo estar tranquilo disfrutando de eso, voy a tener sanidad. Dios me va a levantar, me va a transformar también espiritualmente. Y eso es lo que estaba experimentando José y los 7 remanentes representativos de la Biblia. Ellos disfrutaban de que Dios estaba con ellos, no iban buscando respuestas. La mayor respuesta es que Dios vivo está con nosotros. ¿Cuándo? 24 horas. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la base que tenemos que estar poniendo en nuestras vidas. Por eso David también, él pudo confesar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es algo absoluto, nada, ahí va incluido todo. Y él pudo confesar, eso era una confesión. Él lo experimentó toda su vida desde que se aferró al pacto. Él tenía esa base correcta. Por eso pudo tener esa verdadera sanidad. Y también vemos como Pablo, él en Filipenses 3:8, dice que todo lo humano, todo lo valioso humanamente para él era como basura comparado con el Evangelio. Eso pudo declarar Pablo. Por eso ciertamente esa es la base. Es la base para poder tener esa verdadera sanidad. ¿Por dónde hay que comenzar? Por la base. Si la base está bien, si la base está bien, el edificio se levantará bien, permanecerá. Si la casa está sobre la roca, permanecerá. No importa el viento, el granizo, no importa la tempestad, estaremos firmes. Y eso es lo primero que tenemos que estar poniendo en nuestras vidas. Esa base para poder tener esa verdadera sanidad, la sanidad
del fundamento. Eso es lo más importante. Por eso, ciertamente, vamos a poder, teniendo esa base, disfrutar de todas las bendiciones. ¿Qué bendiciones tenemos? Dice que hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición en los lugares celestiales. Si empezamos a darnos cuenta de eso, vamos a estar dando gracias. ¿Cuándo? 24 horas. Gracias por todo, porque ya tenemos todas las bendiciones. En Cristo vamos a ir una eternidad al cielo. Eso no puede cambiar. Si hemos recibido la salvación, es un destino eterno. Nadie nos lo puede arrebatar. Por eso, si estamos poniendo esa base, vamos a disfrutar. Y después de poner la base en las personas enfermas, Cristo, reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo, en ese momento también van a tener sanidad de su enfermedad. ¿Y qué enfermedades? Hay muchas, ¿verdad? Pero la más común, desgraciadamente, en este tiempo, que ha crecido de manera tremenda, son las enfermedades mentales. Temor, ansiedad, esquizofrenia, obsesiones, ansiedades, depresiones, adicciones, divisiones, una larga lista. Pero hay mucha gente así, también creyentes. Hay que ayudarles primero con la sanidad del fundamento, pero luego ayudarles una vez tengan esa base para que puedan sanar de lo grabado, lo grabado. Aunque somos hijos de Dios y hay hijos de Dios muchos años, si no cambian lo grabado, no pueden disfrutar. Si no disfrutan, buscan otras cosas fuera del Evangelio para llenarse. Y al final caen adicciones, obsesiones y pueden tener incluso problemas mentales. Me acuerdo un remanente que quedé con él para una cita y estaba esperándolo y me despisté y lo vi pasar de largo y lo llamé, pero llevaba los auriculares y no me escuchó. Entonces me fui detrás de él, estaba subiendo una escalera y fui, como iba muy rápido, y voy detrás de él y le toco así por la espalda. Entonces nada más tocarlo, pues se revolvió, empezó a gritar, a insultar y al rato se paró y perdón. Pero ahí salió como una explosión, ¿no? Y luego se dio cuenta que estoy haciendo, ¿no? Y luego hablando con él, pues él me comentaba, dice, mira, es que en mi país, siempre desde que soy pequeñito, siempre, pues allí tenía miedo de que me atracaran. Y había muchos atracadores cuando salíamos del metro. Justamente cuando yo fui detrás de él estaba saliendo del metro. Dice, entonces desde pequeño tengo ese pensamiento, voy con miedos cada vez que salgo del metro. Ahora estaba en un país muy seguro, pero como estaba grabado y no había sido sanado de esa herida, pues explotó asustado, pensaba que le iban a matar, ¿verdad? Y diciendo de todo, ¿verdad? Por eso es tan importante que estemos recibiendo sanidad. Necesitamos sanidad, porque si no cambiamos lo grabado, aunque somos hijos de Dios, incluso muchos años, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, podemos llegar a tener problemas mentales. Es muy común. Por eso el Señor quiere que experimentemos, como nos muestra la palabra, esa sanidad completa con el Evangelio, porque Jesús el Cristo de verdad es verdadero sanador. ¿Y cuál es la manera para poder sanar esas enfermedades mentales? Por supuesto, el culto. Hemos sido creados, como dice en Génesis 1:27, para dar culto a Dios, para estar centrados, concentrados en Él continuamente, ¿verdad? A través de Cristo ya hemos recuperado esa bendición, tenemos el camino abierto y tenemos que dar culto cada día, tener victoria en el culto. A veces lo que nos pasa, que damos culto, pero sin darnos cuenta, lo hacemos ya como una monotonía, ¿verdad? Lo hacemos como una costumbre para no sentirnos mal, pero hay que disfrutar del culto, tenemos que tener victoria en el culto. Tenemos que hacerlo cada día con todo nuestro corazón delante del Señor, con agradecimiento, orando y sobre todo disfrutando, no como
algo religioso, una carga. No, así no funciona, sino recibiendo toda la bendición a través de la palabra, disfrutando la oración. Si estamos teniendo ese culto de manera correcta, el Señor nos va a dar verdadera sanidad. Es el tiempo para disfrutar la gracia de Dios. El pueblo de Israel había estado 400 años en Egipto como esclavos, ¿verdad? La última generación antes de salir habían nacido siendo esclavos, habían vivido toda su vida como esclavos, es decir, tenían esa grabación, esa raíz, esa naturaleza de esclavos. A través de Moisés y a través del sacrificio de sangre que representa la obra de Cristo, salieron de Egipto, ¿verdad? Pero luego Dios permitió que estuvieran 40 años en el desierto, en un camino que en 11 días aproximadamente lo podían haber realizado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que fueran 40 años? Por supuesto, Dios lo hizo para dar respuesta. ¿Qué respuesta les quería dar? Ellos habían salido de ser esclavos, eran libres, pero por lo que tenían grabado, enraizado y su naturaleza, seguían siendo esclavos, seguían teniendo un pensamiento de esclavos y así no podían conquistar la tierra prometida. Por eso, esos 40 años era para cambiar lo grabado, la raíz, la naturaleza. ¿Y cuál fue el método para hacerlo? El tabernáculo. El tabernáculo era la iglesia móvil, ¿verdad? Para dar culto. ¿Cuándo? 24 horas. 24 horas estaba el candelero, el candelabro, alumbrando la luz. 24 horas, ¿verdad? Y allí en el tabernáculo se reunían, tabernáculo de reunión, para escuchar la palabra, para dar culto, y luego iban a sus tiendas, ¿verdad? Sus casas. Y allí también podían disfrutar de esa bendición. Por eso era un tiempo de concentración. Concentración a través del culto ¿en quién? En que Jesús el Cristo ha consumado todo. Disfrutar del reino de Dios, de la plenitud del Espíritu Santo. Esa es la manera de Dios. Y eso no ha cambiado nada. Es la manera. Tenemos que estar 24 horas teniendo ese culto y experimentando esa verdadera sanidad. Por eso, si estamos ayudando primero a esas personas que tienen enfermedades mentales a que puedan sanar su fundamento, su parte espiritual, luego ayudarles poco a poco a que puedan experimentar esa sanidad mental dando culto, tomando la palabra, orando cada día, disfrutando que Dios vivo está con ellos. De esa manera van a recibir gran gracia y van a entrar a ese nivel profundo delante de Dios que el Señor les va a dar verdadera sanidad. Tenemos que tener convicción a la hora de ayudar a las personas enfermas que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No solo enfermedades mentales, también desgraciadamente hay muchas personas que están sufriendo la enfermedad del cáncer. Y por supuesto, a través del Evangelio les podemos ayudar también y Dios puede dar sanidad. Hay 5 principios que tenemos que estar ayudando para las personas que están sufriendo esa enfermedad. Todo empieza, como he dicho al principio, dando sanidad fundamental a través del Evangelio y luego tenemos que ayudarles a que entren en la oración profunda, en ese tiempo profundo de oración, cada día meditando, pudiendo estar pensando en Dios, hablando, esa oración 24 horas de manera profundamente. Un tiempo de quietud, un tiempo de paz delante de Dios, orando, abriendo el corazón a Dios. No solo la oración profunda, también la palabra profunda. ¿Qué quiere decir eso? Profundamente entrando en la palabra. La palabra es espíritu y vida. La palabra es viva y eficaz. Es palabra de Dios. Cuando estamos meditando en ella, si de verdad nos concentramos, esa palabra nos da vida, nos habla. Hoy precisamente, haciendo foro, un hermano lo estaba compartiendo. ¡Qué gracia he recibido a través de la palabra! Ese versículo es que me ha impactado, ¿no? Ha sido algo espiritual. Cómo me ha hablado, me ha sanado. Un versículo. Y es así. Por eso tenemos cada día que tener ese tiempo de palabra profunda. Y las personas que están sufriendo con esa enfermedad, hay que ayudarles con la oración profunda, pero también
que aprendan, que disfruten cada día esa palabra profunda. Van a recibir sanidad. Y también la meditación profunda, que mediten de manera profunda. Pueden experimentar también esa respiración abdominal. Por eso pueden meditar, no metido en una casa. Es muy importante delante del mar o en un lugar donde haya un buen aire, ¿verdad? Para que puedan respirar también de manera profunda. Eso también les va a dar sanidad porque el cuerpo también es templo del espíritu. Y tenemos que estar también teniendo esa meditación profunda. La cuarta cosa, la comida profunda. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en un mundo donde está muy de moda, aunque cada vez menos, la comida rápida, ¿verdad? Y esas comidas pues están llenas de aditivos. Me acuerdo un reportaje que se hizo famoso donde pusieron una hamburguesa de una hamburguesería muy famosa que todos conocemos y le hacían una foto cada día. Y no sé si estuvieron haciendo fotos durante más de un año y la hamburguesa estaba igual que el primer día, no había cambiado nada, no se corrompía, ¿no? Porque tenía tantos conservantes que estaba como hacía un año, igualita, ¿no? Entonces tenemos también, como he dicho antes, somos templo del Espíritu y es muy importante también de lo que nos alimentamos. Tenemos que alimentarnos con comida profunda, sana. ¿Por qué? Porque necesitamos la sanidad. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para ser testigos. Por eso hay que ayudar también, porque a causa de la mala alimentación, muchas personas caen en enfermedades. Hay que ayudar también con la comida profunda y también con el ejercicio profundo. Eso es básico, ¿verdad? Necesitamos que restaurar ese tiempo del ejercicio. Hace muchos años, orando, Dios me ayudó, porque no estaba realmente haciendo ejercicio y la verdad, aunque sabía que lo que tenía que hacer, pero no tenía fuerza, no tenía tiempo y no tenía mucha fuerza. Pero a través de la palabra empecé a orar y un día Dios me dio gracia. Y empecé pues a caminar tranquilamente todos los días y durante una hora caminando tranquilamente, no solo era caminar, sino era el mejor tiempo para orar, para a veces escuchar mensajes y la verdad Dios pues me ha dado mucha gracia, ¿verdad? Cuando pude tener ese ritmo para hacer ejercicio. Por eso tenemos que estar ayudando también de manera práctica, primeramente, a que puedan tener esa sanidad fundamental, pero también las personas que están enfermas, que puedan recuperar esos 5 profundos, la oración profunda, la palabra profunda, la meditación profunda, la comida profunda y el ejercicio profundo. Y también muchos están con adicciones, ¿verdad? Hay gente que tiene adicciones, incluso los jóvenes en este tiempo, a través de internet, a través de los games, caen en adicciones, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque están vacíos. Y a través de internet, lo que están realmente haciendo es entrar en un mundo irreal. Es un mundo, es una burbuja, es mentira todo, pero ahí uno se siente que puede acceder a todo, ¿verdad? Tiene un poder casi ilimitado, puede llegar a cualquier contenido, cualquier información solo con un clic, ¿verdad? Y la gente se siente bien ahí. Hay gente que crea perfiles falsos y lo que siempre ha deseado ser, pues, como si realmente fuera eso, ¿no? Y a través de eso hay una parte, por supuesto, buena, pero hay otra donde la gente es atrapada y cae en adicciones. Y humanamente no pueden salir de ahí y están teniendo muchos problemas a causa de muchas adicciones. Por eso tenemos que ayudar también con el Evangelio para que ellos puedan estar experimentando esa sanidad que nos muestra la palabra. Por eso ayudando también en ese tiempo que puedan concentrarse en la palabra. Ciertamente el espíritu está conectado al cerebro, ¿verdad? Y de esa manera van a poder tener sanidad concentrándose en la palabra, entrando en ese mundo espiritual. Por eso poco a poco, especialmente si hay algún joven que conocen o incluso sus hijos que tienen ese problema, que estén orando y en vez de regañarles o hacerles sentir mal, no funciona, tenemos que orar y con amor ayudarles a que poco a poco estén meditando la palabra, hacerlo con ellos, aunque sea un versículo, para que lo lean en voz alta,
para que puedan memorizarlo incluso poco a poco. Y poco a poco conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Dice en Juan 8:32. Es el poder de la palabra de Dios. Por eso el Evangelio, poco a poco, les va a ayudar también a salir incluso de las adicciones. Por supuesto, a esas personas que reciban sanidad, hay que continuar, ¿verdad? Para que ellos tengan esa sanidad de manera continua. Vemos cómo el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Hay que ayudar que ellos siempre, siempre puedan estar recibiendo esa gracia de Dios. No importa que todavía no estén recibiendo la sanidad, pero que siempre puedan estar delante de Dios, recibiendo esa gracia de Dios. Siempre viendo todo con ojos no físicos, sino con ojos espirituales. Por eso en Filipenses 1, 9 y 10 dice también el apóstol Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y ciertamente estaba orando el apóstol para que pudieran ver todo con ojos espirituales, con ciencia, con el conocimiento, para que puedan aprobarlo mejor. Y hay que ayudar para que puedan estar siempre recibiendo la gracia delante de Dios y viendo todas las situaciones, todos los acontecimientos, no solo físicamente, ¿verdad? Y somos engañados, sino espiritualmente. De esa manera van a poder disfrutar esa verdadera sanidad. Y por supuesto, para ser esos doctores espirituales que Dios nos ha llamado, primeramente necesito sanidad en mí mismo, ¿verdad? Primero yo. Por eso es muy importante que cada día no perdamos ese tiempo de concentración, ese tiempo que pueda aferrarme solo a Cristo, que pueda proclamar a través de la oración y disfrutar de las obras del reino de Dios, que pueda experimentar el poder del Espíritu Santo, orando 24 horas y sabiendo que ciertamente cada día es una oportunidad que Dios nos da para poder estar testificando este evangelio que Jesús es el Cristo. Muchas personas hay enfermas, incluso en nuestras familias, también en seres queridos, conocidos, gente del trabajo, gente de los estudios. Dios nos ha llamado para eso. Tenemos que estar dando verdadera respuesta con el evangelio, porque no hay nadie más. Somos esas personas que pueden ir donde nadie más puede ir, puede hacer lo que nadie más puede hacer, puede ver lo que nadie más puede ver. Aquí en nuestro barrio, es un barrio de familias donde hay muchos niños, y hay un niño muy especial que juega con nuestros hijos. Este niño es un poco especial. ¿Pero por qué es especial el niño? Porque su mamá es especial. La mamá lo persigue, lo vigila, no lo deja respirar. Si el niño está jugando y entra algún conflicto con otro niño, ahí de repente aparece la madre para supuestamente defender a su hijo. Pero claro, ¿cómo se sentirá el niño? Es muy difícil y los otros niños ya conocen a su madre. Y poco a poco, pues muchos ya ni quieren jugar con él, ¿verdad? La madre lo hace con buen corazón, por supuesto que sí, pero tiene un problema. Y estamos orando. ¿Para qué? Para darle sanidad. Porque a veces uno se puede sentir mal, pero si no le damos nosotros el Evangelio, ¿quién le va a dar el Evangelio? Por eso hay que orar. Ese acontecimiento, esas situaciones, esas personas que están cerca de nosotros, que igual están haciendo cosas incorrectas, pero necesitan sanidad. Y Dios nos ha puesto en nuestro campo para eso. Somos doctores espirituales y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso estamos orando. Esa mujer, pues un día estaba contándonos que tenía problemas, tal. Y cuando le hablamos del Evangelio,
explotó, empezó a gritar tal. ¿Por qué? Necesita sanidad. Por eso hay que orar y ver el horario, esperar el horario de Dios. Pero ciertamente si estamos orando, llegará ese día donde Dios mismo, que es el que hace la obra, abrirá la puerta y podrá recibir sanidad primeramente esa mujer, su familia y por supuesto su hijo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. A través de la palabra de Dios podemos ver esa verdadera sanidad. Este mundo está enfermo, las sociedades, las familias, las personas y cada vez más. Por eso Dios nos ha llamado en este tiempo como doctores espirituales. El Evangelio es la verdadera sanidad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo que tomen esta palabra y que estén orando con ella y aplicándola en sus campos. Dios va a levantar grandes obras. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque ciertamente por tu gracia tú estás con nosotros. Tú nos has llamado como esos doctores espirituales en este tiempo para dar verdadera sanidad solo con el Evangelio. Padre, que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan, cada familia que representamos. Padre, bendice cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en ellos. Levanta a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para que tu Evangelio llegue hasta lo último de la tierra y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos ese tiempo del culto de oración. Un tiempo bien importante para orar juntos, también de manera práctica, para poder concentrarnos a través de la oración en Cristo. Les pido que estén orando para que el Señor nos esté guiando en todo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.